El año era 2009. En la Ciudad de México, una bruma fina y persistente cubría los edificios altos y las calles laberínticas, creando una atmósfera melancólica que parecía anticipar algo. No era una niebla común, era densa, casi palpable, y arrastraba el olor húmedo de la tierra mezclado con el hollín de la metrópolis. El clima, otrora vibrante y soleado, se había tornado gris y pesado, con la temperatura cayendo bruscamente a medida que la noche se acercaba. La gente en las calles aceleraba el paso, buscando refugio en sus hogares o en los acogedores cafés que salpicaban el barrio de Coyoacán. En medio de ese paisaje sombrío, Elena, una periodista de investigación de 32 años, con ojos perspicaces y una curiosidad insaciable, estaba en su pequeño apartamento, atestado de libros y montones de papeles. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño desordenado, y sus gafas descansaban en la punta de su nariz mientras tecleaba furiosamente en su laptop. Elena era conocida por su tenacidad para desentrañar misterios largamente olvidados, y el caso que ahora la consumía era uno de los más intrigantes en la historia reciente de México: la desaparición del grupo de senderismo de los 6 de la Jusco. Hace exactamente 30 años, en 1979, 6 amigos: Miguel, el líder carismático y experimentado montañista; Ana, su prometida, con un espíritu libre y apasionada por la naturaleza; Ricardo, el fotógrafo del grupo, siempre con su cámara a cuestas; Sofía, la médica, con una calma inquebrantable; Carlos, el más joven y entusiasta, ansioso por su primera gran aventura; e Isabel, la historiadora, a quien le encantaba desentrañar los secretos de las montañas. Habían partido para una expedición en la Sierra de la Jusco. Eran miembros del renombrado Club de Senderismo Amanecer, un grupo respetado en la comunidad por sus rigurosas preparaciones y conocimiento de los senderos. Aquel día de 1979 comenzó con un sol radiante y la promesa de una aventura inolvidable. El grupo, equipado con mochilas robustas, mapas detallados y un entusiasmo contagioso, había sido visto por última vez por un guardabosques en la entrada del sendero principal, alrededor de las 7 de la mañana. Parecían alegres y llenos de energía, las risas resonando por el bosque. Sin embargo, una tormenta súbita y violenta, inusual para esa época del año, cayó sobre la región la tarde de ese mismo día. Lluvia torrencial, vientos fuertes y una niebla tan densa que se tragaba la luz del día transformaron el paisaje en un laberinto traicionero. Las búsquedas comenzaron al día siguiente, cuando el grupo no regresó. Cientos de voluntarios, equipos de rescate y miembros del ejército rastrearon cada centímetro de la montaña durante semanas, pero no encontraron nada: ninguna pista, ningún vestigio, ninguna mochila perdida, ninguna tienda de campaña rota, ni siquiera una nota. Era como si el ajusco los hubiera engullido por completo, sin dejar rastro. Las familias, desgarradas por el dolor y la incertidumbre, nunca superaron el trauma. El caso fue archivado como desaparición sin explicación, alimentando leyendas y teorías conspirativas que circulaban de boca en boca. Elena había crecido escuchando esas historias. Su abuela, una ferviente lectora de periódicos de la época, guardaba recortes sobre el caso, y Elena recordaba vívidamente los reportajes sensacionalistas y los desesperados llamamientos de las familias. Para ella, el caso no era solo un enigma, era una herida abierta en la memoria colectiva de México. La ausencia de respuestas la inquietaba profundamente. Aquella noche de 2009, mientras la niebla se espesaba afuera, Elena sintió un escalofrío inusual. Estaba investigando artículos antiguos cuando una noticia de última hora apareció en su pantalla. Señales de ruta del Club de Senderismo Amanecer reaparecen en el Ajusco. El titular, en letras grandes, casi la hizo saltar de su silla. Elena sintió su corazón acelerarse. Lo imposible había sucedido. El reportaje decía que un grupo de jóvenes senderistas, explorando un sendero poco utilizado en el Ajusco, había encontrado una serie de marcas de sendero, cintas de colores atadas a árboles y pequeñas pilas de piedras apiladas de forma característica, que eran idénticas a las técnicas de marcación utilizadas por el Club de Senderismo Amanecer. La noticia,
que rápidamente se extendía por las redes sociales y los noticieros, estaba causando un revuelo. Las autoridades estaban perplejas. Las familias, en shock, revivían el dolor de 30 años atrás. Para Elena, aquello era más que una noticia. Era una llamada. Las descripciones de las señales coincidían perfectamente con las fotos y diagramas que ella había estudiado en antiguos archivos policiales. Sabía que necesitaba ir allí, ver con sus propios ojos. La niebla de afuera parecía espesarse aún más, como si la propia montaña se estuviera envolviendo en misterio, invitándola a desentrañar sus secretos más profundos. Cerró la laptop, con el corazón latiéndole en el pecho. El olor a tierra mojada y la humedad en el aire se intensificaron, y un silencio casi sobrenatural flotaba sobre la ciudad. El aire frío que entraba por la ventana abierta hizo que Elena se encogiera, pero la sensación de urgencia era mayor que el frío. Tomó su chaqueta y su cámara, lista para sumergirse en el enigma que había atormentado a México durante 3 décadas. El Ajusco estaba llamando, y Elena estaba decidida a descubrir la verdad. La mañana siguiente trajo un sol pálido, pero la niebla de la noche anterior aún se aferraba a los picos del Ajusco, dándole al paisaje un aura de misterio y desolación. El aire era gélido, y el olor húmedo de la tierra y la vegetación densa flotaba pesado. Elena conducía su coche, un viejo pero fiable Volkswagen Jetta, por las carreteras sinuosas que llevaban a la base de la montaña. A cada curva, el paisaje urbano daba paso a una naturaleza más salvaje, con pinos altos y árboles frondosos que parecían susurrar secretos antiguos. El silencio solo era interrumpido por el sonido del motor y ocasionalmente por el graznido lejano de algún pájaro. Al llegar al área de estacionamiento, Elena notó una agitación inusual. Varias patrullas de policía y furgonetas de equipos de rescate estaban estacionadas, y periodistas de diferentes emisoras ya montaban sus equipos, ansiosos por cualquier novedad. La presencia de la prensa era masiva, una clara señal de la magnitud del evento. Elena aparcó el coche y, con la cámara colgada al cuello y la mochila a la espalda, caminó hacia la entrada del sendero. Divisó al sargento Ramírez, un oficial de la policía local conocido por su seriedad y su cabello canoso que lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. Ramírez era una figura respetada en la región, un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que transmitía años de experiencia. Estaba conversando con un grupo de jóvenes senderistas, los mismos que habían encontrado las marcas. Los jóvenes parecían asustados y confusos, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos, como si hubieran presenciado algo que desafiaba la lógica. Elena se acercó, presentándose como periodista de El Observador. Ramírez la reconoció de reportajes anteriores y, aunque reacio a dar detalles a la prensa, le permitió quedarse a una distancia segura. Él parecía visiblemente perturbado. «Es como si hubieran sido colocados anoche», le dijo a uno de los policías, con la voz baja y ronca. «Las cintas todavía están coloridas. Las piedras no están cubiertas de musgo. No tiene sentido». Los jóvenes, aún en estado de shock, describieron el momento del descubrimiento. Se habían desviado del sendero principal, buscando una cascada que les habían recomendado. Fue entonces cuando vieron las cintas atadas a un árbol alto de forma peculiar. Al principio, pensaron que eran solo marcas de algún grupo reciente, pero al acercarse, notaron la técnica inusual de atado y la forma específica en que las piedras estaban apiladas. Uno de ellos, el mayor, y con conocimiento sobre los casos de desaparición en el Ajusco, reconoció los patrones descritos en libros y artículos sobre los 6 del Ajusco. El impacto fue inmediato. El aire frío parecía penetrar en sus huesos y una sensación de pavor los dominó. Elena, atenta a cada palabra, sintió un escalofrío. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Las cintas, según las descripciones, eran de un tipo específico de tela utilizada por montañistas en los años 70, y las piedras apiladas seguían un patrón que Miguel, el líder del grupo desaparecido, había inventado para su club. Era imposible que aquello hubiera permanecido intacto durante 30 años, expuesto a los elementos de la naturaleza. Lluvias torrenciales, vientos fuertes y el crecimiento de la vegetación habrían borrado cualquier vestigio en mucho menos tiempo.
Mientras los técnicos forenses comenzaban a examinar el área, Ramírez se apartó para atender una llamada telefónica. Elena aprovechó la oportunidad para acercarse a una de las jóvenes senderistas, una chica con los ojos llorosos. ¿Puedes contarme qué sentiste cuando visteis las marcas?, preguntó Elena, su voz suave pero firme. La chica, cuyo nombre era Carla, temblaba ligeramente. Fue surrealista. Conocíamos las historias, claro. Todo el mundo en México conoce el caso del Ajusco, pero ver aquello, parecía que el tiempo se había detenido. Las cintas estaban tan nuevas, las piedras tan ordenadas, parecía un desafío, como si alguien quisiera que lo encontráramos. Elena asintió, absorbiendo cada detalle. La sensación de que alguien quería que lo encontraran era intrigante. ¿Quién tendría interés en desenterrar un misterio tan antiguo? ¿Y por qué ahora? El sol comenzó a ascender un poco más, pero la niebla no retrocedía, pareciendo flotar sobre las copas de los árboles como un manto. La temperatura no subía, y el frío húmedo penetraba en la ropa. Elena sentía la montaña a su alrededor, densa y silenciosa, como un guardián de secretos. Miró el sendero donde se encontraron las marcas. El bosque parecía más oscuro y denso allí, invitando y a la vez repeliendo. De repente, uno de los técnicos forenses llamó a Ramírez. Habían encontrado algo. Elena se apresuró al lugar, sintiendo la adrenalina pulsando en sus venas. El técnico sostenía una pequeña brújula de latón, corroída por el tiempo pero aún reconocible. Había una grabación en la parte trasera, las iniciales M.A. y la fecha 1979. Miguel Abarca. Un escalofrío más profundo que el frío de la mañana recorrió a Elena. No era solo una brújula, era la brújula de Miguel, el líder del grupo, y a su lado, parcialmente enterrado en la tierra húmeda, había un pequeño diario de tapa de cuero, mohoso e hinchado por la humedad, pero que parecía haber resistido el tiempo de una manera inexplicable. Ramírez tomó el diario con las manos enguantadas, sus ojos fijos en el objeto. El silencio se hizo en el claro. La niebla que antes parecía un velo, ahora parecía una cortina ocultando y revelando. El peso del descubrimiento era palpable. La posibilidad de respuestas, después de 3 décadas de silencio, era abrumadora. Elena se acercó, su respiración acelerada. El diario, si era el de Miguel, podría contener las últimas palabras del grupo, las claves para desentrañar lo que realmente sucedió aquel fatídico día. La búsqueda de la verdad acababa de comenzar, y Elena sentía que estaba a punto de sumergirse en un misterio que desafiaría toda lógica y razón. La montaña, con sus sombras y secretos, finalmente parecía estar lista para revelar parte de su historia. La niebla persistía en el Ajusco, pero en el pequeño laboratorio forense improvisado a toda prisa en la base de la montaña, la luz fría de las lámparas fluorescentes iluminaba la escena. El sargento Ramírez y Elena observaban con una tensión palpable, mientras un especialista manipulaba el diario encontrado junto a la brújula de Miguel. El olor a moho y tierra húmeda era fuerte, casi sofocante en el ambiente cerrado, contrastando con el aire puro y gélido de la montaña del exterior. El diario, aunque dañado por la humedad y el tiempo, parecía haber sido protegido por la gruesa tapa de cuero. Cada página se pasaba con extremo cuidado, revelando una caligrafía firme, pero que oscilaba entre lo legible y lo casi indescifrable. Las páginas iniciales describían los preparativos para la expedición, el entusiasmo del grupo y las expectativas para la aventura. Miguel era un escritor metódico, y sus anotaciones eran detalladas, registrando el equipo, la ruta planificada e incluso el humor de cada uno de los 6 amigos. Es sin duda la letra de Miguel Abarca, confirmó la especialista forense. Una mujer de mediana edad con gafas en la punta de la nariz y una paciencia notable. Ella comparaba la escritura con muestras de documentos antiguos del Club de Senderismo Amanecer. Las iniciales M.A. en la brújula también coinciden. Ramírez, que permanecía en silencio, solo observaba con una profunda arruga entre las cejas. Para él, un hombre de ciencia y razón, la situación era perturbadora. Cómo un diario y una brújula pudieron haber permanecido tan visibles, prácticamente en la superficie, durante 30 años, sin que nadie los hubiera encontrado, incluso después de intensas búsquedas.
Elena sintió una mezcla de euforia y aprensión. Ese diario era la pieza que faltaba, la voz del pasado que podría finalmente revelar la verdad. La emoción del descubrimiento le pulsaba en las venas, pero la desconfianza en relación con su aparición repentina también la intrigaba. Era casi demasiado bueno para ser verdad. La primera lectura reveló los primeros días de la expedición. Miguel describía la belleza de la montaña, la camaradería del grupo, las bromas de Carlos, la tranquilidad de Sofía, las fotos de Ricardo, las observaciones históricas de Isabel y el amor creciente por Ana. Las descripciones eran vívidas, repletas de detalles sobre la flora y la fauna del Ajusco, los arroyos cristalinos y las formaciones rocosas. En cada página el lector era transportado a aquel 1979, sintiendo el sol en la piel y el viento en el rostro. 12 de octubre de 1979, leyó la especialista en voz alta. El tiempo es perfecto. Llegamos a nuestro primer punto de campamento. El ánimo está alto. Ricardo consiguió unas fotos increíbles del atardecer sobre el valle. Ana se está riendo mucho de las historias de Carlos. Sofía preparó un té de hierbas para Ricardo, que tiene una ligera tos. Isabel está anotando las leyendas locales que escuchó de un viejo guardabosques. Todo va según lo planeado. La siguiente página, sin embargo, presentaba un cambio abrupto en el tono. La caligrafía de Miguel comenzaba a ser más apresurada, las palabras un poco borrosas en algunos puntos. 13 de octubre de 1979, continuó la especialista. La mañana empezó bien, pero el cielo se oscureció rápidamente. Una tormenta inesperada y violenta se formó. La niebla descendió tan rápido que casi no tuvimos tiempo de montar el refugio de emergencia. La visibilidad es casi nula. Carlos está un poco asustado, pero Sofía y Ana mantienen la calma. Ricardo está intentando cubrir la cámara para protegerla. El ruido del viento es ensordecedor y la lluvia no para. Aquí la tinta estaba más borrosa, indicando quizás la urgencia o las condiciones climáticas adversas. La narrativa se volvía más fragmentada. El sendero desapareció. Estamos perdidos. Las marcas que hicimos parecen haber sido movidas. No tiene sentido. Juraría que seguíamos el camino correcto. Isabel dice que las piedras que apilamos no son las mismas. Es imposible. Elena y Ramírez intercambiaron miradas. ¿Movidas?, murmuró Ramírez. ¿Cómo que movidas? Una tormenta puede borrar, pero mover. La especialista pasó otra página con la máxima delicadeza. La escritura era casi ilegible. Solo algunas palabras se destacaban. Estamos confusos. El frío es intenso. Ana está tosiendo. Vimos una luz, pero no es una hoguera. Es diferente. No sabemos de dónde viene. Miguel, ¿qué está pasando? No puedo ver nada. Los sonidos... ¿Estamos escuchando voces? No son las nuestras. Son susurros. La brújula no apunta al norte. Está volviéndose loca. La última entrada era solo un borrón de tinta, un amasijo de líneas que parecían haber sido hechas en pánico. Al final de la página había solo una única palabra, grande y casi ilegible: esperando. El silencio en el laboratorio era opresivo. El aire parecía más pesado que antes, y la niebla de afuera, visible por la pequeña ventana, parecía más densa, como si la propia montaña estuviera guardando un secreto siniestro. ¿Esperando qué?, susurró Elena, más para sí misma que para los demás. La idea de que las marcas de sendero hubieran sido movidas era completamente irracional, pero el diario de Miguel sugería exactamente eso. ¿Y las luces y voces? ¿Serían alucinaciones causadas por el frío y el miedo, o algo más? Ramírez tomó el diario con sus guantes, observando la última palabra. Esto solo complica las cosas, dijo, con su voz grave. No explica cómo esto apareció ahora, ni lo que les pasó. Solo plantea más preguntas. Elena se acercó a la mesa, la mirada fija en el diario. No, sargento, corrigió su voz firme. Él explica lo que sucedió. Se perdieron por algo que parecía desafiar la lógica. Lo que no explica es quién hizo esto y por qué estas cosas aparecieron ahora. Y la palabra esperando es un llamado. Alguien quería que esto fuera encontrado. Alguien sabe algo. La niebla del exterior parecía espesarse aún más, y un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Sentía que la verdad sobre los 6 del Ajusco no solo estaba oculta en el pasado,
sino que había una fuerza activa trabajando en el presente, manipulando los acontecimientos. La montaña, que durante 30 años guardó su silencio, ahora parecía estar susurrando sus secretos a través del diario de Miguel, y Elena sabía que necesitaba seguir ese rastro. La investigación, que había sido solo un reportaje, ahora se convertía en una obsesión personal. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse sobre la Ciudad de México, proyectando largas sombras por las calles y callejones de Coyoacán. La niebla, que parecía haber disminuido durante el día, volvía a espesarse, trayendo consigo un aire frío y húmedo que hacía que la gente se encogiera en sus abrigos. Para Elena, el ambiente exterior reflejaba el torbellino en su mente. El diario de Miguel era una pieza crucial, pero la última palabra, esperando, y la inexplicable aparición del material la dejaban con más preguntas que respuestas. Sabía que necesitaba ir más allá de los hechos superficiales. Después de horas en el laboratorio observando al equipo forense intentar descifrar las últimas líneas del diario, Elena sintió una necesidad apremiante de salir, de buscar respuestas en otro lugar. Se despidió del sargento Ramírez, quien prometió mantenerla al tanto de cualquier progreso en el análisis del material. Sin embargo, Elena sentía que la respuesta no estaba solo en la tinta mohosa del diario, sino en las memorias vivas, aunque dolorosas, de quienes conocieron a los desaparecidos. Su primer instinto fue buscar a las familias. Durante años, la prensa las había evitado, considerando las figuras de una tragedia pasada cuyas cicatrices eran demasiado profundas para ser expuestas de nuevo. Pero ahora, con la reaparición de las pruebas, Elena creía que el tiempo y la necesidad de respuestas podrían abrir puertas que antes estaban cerradas. Se dirigió al barrio de la Condesa, un lugar elegante y arbolado, pero que, bajo la luz pálida del atardecer, parecía impregnado de una melancolía discreta. Elena iba camino a la casa de Clara, la hermana menor de Ana, la prometida de Miguel. Clara, hoy una mujer de 50 y tantos años, era una de las pocas que aún vivía en la misma residencia familiar. Elena había encontrado su dirección en antiguos archivos de periódicos. Al llegar, la casa de Clara era una vivienda antigua de 2 pisos, con grandes ventanales y un pequeño balcón. Las bugambilias moradas enredadas en la fachada daban un toque de color, pero la verja de hierro forjado y la puerta de madera oscura transmitían una sensación de aislamiento. Elena tocó el timbre, y el sonido pareció resonar en el silencio del crepúsculo. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de cabello canoso y ojos cansados, pero que aún conservaban un brillo de dulzura. Era Clara. Vestía un suéter sencillo y parecía sorprendida por la visita. «¿Señora Clara?», preguntó Elena con la voz suave pero respetuosa. «Mi nombre es Elena Vargas, soy periodista de El Observador. Sé que esta es una visita inesperada, pero me gustaría hablar con usted sobre el caso de su hermana». El rostro de Clara se contrajo en una mezcla de dolor y desconfianza. Yo no sé si tengo algo que decir. Ya ha pasado tanto tiempo. Es muy doloroso». Su voz era un susurro, y se abrazaba a sí misma, como si sintiera frío. «Entiendo perfectamente, señora Clara, y lo siento mucho por sacar esto a relucir de nuevo», respondió Elena, su voz llena de empatía. «Pero como usted debe saber, el diario de Miguel y la brújula fueron encontrados, y las marcas de sendero reaparecieron. Hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que finalmente entendamos lo que pasó, y su perspectiva es fundamental». Al escuchar sobre el diario, los ojos de Clara se abrieron de par en par. Era evidente que la noticia la había golpeado profundamente, reabriendo una herida que creía haber cicatrizado. Dudó por un momento, observando la mirada sincera y determinada de Elena. Finalmente, con un suspiro pesado, abrió más la puerta. «Entre, por favor. El té está listo». La sala era acogedora, llena de muebles antiguos y fotografías en blanco y negro. Elena notó una foto en especial. Ana, Miguel y los otros 4 amigos, todos sonrientes con mochilas a la espalda, posando frente al ajusco en un día soleado. La imagen era de un tiempo en el que la alegría y la inocencia prevalecían. Clara sirvió el té y se sentó en un sillón antiguo con las manos cruzadas en el regazo. «No sé qué pensar de todo esto, Elena», comenzó, su voz un poco más firme ahora. «Durante 30 años
Fue un silencio absoluto, ninguna señal, nada. Y ahora de repente, estas cosas aparecen de la nada como si fueran fantasmas volviendo para perseguirnos. Elena asintió. El diario menciona que las marcas de sendero fueron movidas. ¿Tiene eso algún sentido para usted? Se desorientaron por algo que parecía irracional. Clara frunció el ceño, inmersa en sus recuerdos. Ana y Miguel eran muy experimentados, conocían cada palmo de ese ajusco. Miguel era obsesivo con la seguridad y con la marcación de los senderos. Para que él dijera que las marcas fueron movidas, es algo muy grave. Él no inventaría cosas. Hizo una pausa, con los ojos fijos en la foto de los amigos. Había una leyenda antigua en la región del Ajusco. Mi abuela solía contarla, sobre unas sombras que viven en las profundidades de la montaña. Dicen que les gusta jugar con los viajeros, desorientarlos, guiarlos a lugares donde no deberían ir. Elena escuchaba atentamente, pero intentaba mantener la racionalidad. Las leyendas eran leyendas, pero la persistencia del misterio y la extrañeza de los hechos la hacían considerar todo. ¿Sombras? ¿Qué harían? Confundirían a la gente, cambiarían los caminos, harían que perdieran la noción del tiempo y el espacio, respondió Clara, su voz casi un susurro. Mi abuela decía que si te encontrabas con una de esas sombras, lo mejor era dar la vuelta y nunca más mirar hacia atrás. Que no querían ser vistas, y que si la gente las seguía, serían llevadas a un lugar de donde no podrían regresar. Elena sintió un escalofrío, a pesar de su escepticismo. La descripción encajaba de forma perturbadora con las últimas anotaciones del diario de Miguel. El sendero desapareció. Las marcas que hicimos parecen haber sido movidas. Vimos una luz. Es diferente. Los sonidos. ¿Estamos escuchando voces? No son las nuestras. Son susurros. ¿Usted cree en eso?, preguntó Elena. Clara negó con la cabeza lentamente. Ya no sé qué creer, Elena. Durante 30 años intenté encontrar una explicación lógica. Pero ¿qué hay de lógico en esto? El diario de Miguel reaparece, las marcas de sendero. Es como si la montaña nos estuviera enviando una señal, o quizás una advertencia. Es como si los fantasmas del pasado estuvieran aquí con nosotros, en la sala. La niebla del exterior parecía intensificarse, abrazando la casa, y el silencio que siguió fue roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Elena miró la foto de los 6 amigos, sus sonrisas congeladas en el tiempo. La leyenda de las sombras en el Ajusco era intrigante, pero sabía que necesitaba más que leyendas para desentrañar este misterio. La conversación con Clara, sin embargo, abrió una nueva perspectiva, una que mezclaba el dolor real de la pérdida con los ecos de una cultura rica en misterio y creencias ancestrales. Muchas gracias, señora Clara, dijo Elena levantándose. Sé que ha sido difícil para usted. Solo quiero que la verdad salga a la luz, Elena, que ellos puedan finalmente descansar y que nosotros también podamos, respondió Clara con los ojos fijos en la foto. Al salir de la casa de Clara, Elena sintió el aire frío de la noche envolver su cuerpo. La niebla ahora era densa, apenas permitiéndole ver las luces de la calle. La leyenda de las sombras la intrigaba, pero su mente periodística buscaba hechos concretos. Necesitaba investigar si había otras historias similares de desapariciones o eventos inexplicables en el Ajusco. Quizás las sombras eran solo una forma en que la gente explicaba lo inexplicable, pero Elena estaba decidida a encontrar la verdadera explicación. El camino por delante sería largo y peligroso, pero la verdad valía el riesgo. La mañana siguiente trajo un alivio temporal de la niebla, reemplazada por un cielo gris y un aire aún más frío. La conversación con Clara había afectado profundamente a Elena, introduciendo un elemento de folclore y creencia popular en una investigación que ella intentaba mantener estrictamente racional. Sin embargo, la persistencia de la leyenda de las sombras y la forma en que parecía alinearse con las últimas anotaciones de Miguel en el diario no podían ser ignoradas. Elena decidió que antes de sumergirse en más investigaciones sobre las familias o en el análisis forense, necesitaba regresar al lugar del descubrimiento en el Ajusco. Quería sentir la montaña, observar el terreno con una nueva mirada, quizás buscando algo que la policía enfocada en pruebas materiales pudiera haber ignorado.
Además, necesitaba familiarizarse con la topografía del área, lo que podría darle pistas sobre cómo las marcas movidas pudieron haber ocurrido. Esta vez, Elena fue sola, llevando solo su cámara, una libreta, un mapa topográfico detallado de la región y una brújula. Quería experimentar la montaña sin la agitación de la prensa o la presencia de las autoridades, permitiendo que sus sentidos se agudizaran y quizás captaran algo que la razón no pudiera explicar. El olor a pino y tierra mojada era fuerte, y el sonido de sus propios pasos en la hojarasca seca era casi el único ruido. Al llegar al área donde se habían encontrado las marcas, Elena notó que la policía ya había acordonado el lugar con cintas, pero el área en sí estaba silenciosa y deshabitada, salvo por uno que otro oficial de patrulla distante. La luz era difusa, filtrada por las copas densas de los árboles, creando un ambiente sombrío y casi místico. El aire estaba helado, y el silencio del bosque era profundo, roto solo por el susurro de las hojas bajo sus pies y el zumbido distante de insectos. Se acercó al lugar exacto donde la brújula y el diario fueron descubiertos. El terreno era irregular, cubierto por una capa espesa de hojas secas y pequeñas ramas. Los árboles alrededor eran antiguos e imponentes, sus troncos cubiertos de musgo. Elena se arrodilló examinando el suelo, tocando la tierra húmeda. Imaginó a Miguel y sus amigos allí, 30 años antes, enfrentando la tormenta, el miedo, la confusión. Mientras Elena observaba el área, comenzó a prestar atención a los patrones de vegetación. Notó que, en algunas partes del sendero, los árboles parecían crecer de forma atípica, formando un túnel natural denso. En otros puntos, había claros inesperados. La niebla, incluso con menor intensidad, creaba ilusiones ópticas, transformando troncos de árboles en figuras fantasmagóricas y sonidos distantes en susurros. La leyenda de las sombras comenzó a parecer menos absurda y más como una metáfora de la desorientación causada por la propia naturaleza traicionera de la montaña. Tomó su mapa y la brújula de Miguel, que la policía había liberado para análisis periodístico, después de la recolección de todas las evidencias forenses. Elena comenzó a caminar lentamente, siguiendo lo que serían los patrones de las antiguas marcas de sendero. Intentó recrear el escenario descrito por Miguel: una tormenta repentina, la niebla espesa, la desesperación de perderse. A lo largo del sendero, Elena intentó reproducir mentalmente el camino del grupo desaparecido. Se dio cuenta de que la ruta descrita por Miguel en su diario, antes de la confusión, llevaba a un valle particular, conocido por sus imponentes formaciones rocosas y una cascada estacional. Sin embargo, las marcas de sendero que habían reaparecido misteriosamente, aunque eran del mismo estilo que las de Miguel, parecían desviar el camino en un punto crucial, llevando a una zona más densa y menos explorada del bosque. Esta discrepancia la intrigó. Si las marcas hubieran sido movidas, como describió Miguel, eso significaba que alguien o algo las alteró intencionalmente. ¿Pero quién? ¿Y con qué propósito? Mientras Elena caminaba, se topó con una pequeña cueva, casi escondida por la vegetación. No era grande, solo una abertura en la roca, pero parecía haber sido usada como refugio en algún momento. La entrada era estrecha, pero el interior, aunque oscuro, parecía seco. Había algunas piedras más grandes en la entrada, formando una especie de barricada natural. Curiosa, Elena encendió la linterna de su celular y entró en la cueva, sintiendo un escalofrío. El olor a tierra húmeda y algo más, algo casi metálico, flotaba en el aire. La luz tenue de la linterna reveló el interior rocoso, y entonces sus ojos se fijaron en algo en el suelo. Parcialmente escondido bajo una capa de polvo y pequeños detritos, Elena vio un pedazo de tela. Era un fragmento de mochila hecho de un material sintético duradero que era común en 1979. Y en uno de los extremos había una pequeña etiqueta de identificación, casi ilegible, pero que, al ser limpiada con cuidado, reveló las iniciales RG, Ricardo González, el fotógrafo del grupo. El corazón de Elena se disparó. La mochila de Ricardo. Esto significaba que al menos uno de ellos había llegado a esa cueva. Pero si encontraron refugio, ¿por qué nunca fueron encontrados? ¿Por qué la mochila estaba allí?
y no con él. Examinó el fragmento cuidadosamente. No había desgarros de lucha, solo el desgaste natural del tiempo y la humedad. No parecía haber señales de violencia, pero la presencia del fragmento de mochila allí, en una cueva tan bien escondida y tan cerca de las nuevas marcas de sendero, era una coincidencia que no podía ser ignorada. Mientras Elena sostenía el trozo de tela, el silencio de la montaña pareció profundizarse y la niebla comenzó a descender de nuevo, envolviendo la entrada de la cueva. Elena se sintió como si estuviera pisando los talones de un fantasma. Las sombras de la leyenda de Clara podrían ser solo la desorientación de la montaña, pero la presencia del fragmento de la mochila y el cambio en las marcas de sendero sugerían que algo más tangible y quizás humano estaba en juego. Tomó fotos del lugar y del fragmento, sintiendo la urgencia de llevar esa nueva evidencia a Ramírez. El diario de Miguel, las marcas de sendero, la brújula, y ahora el fragmento de la mochila de Ricardo. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar, pero la imagen que formaban era cada vez más compleja y perturbadora. La montaña estaba empezando a entregar sus secretos, uno por uno, y Elena estaba en el centro de todo. El descubrimiento del fragmento de la mochila de Ricardo en la cueva sumergió a Elena en una mezcla de euforia y aprensión. La adrenalina le pulsaba en las venas, pero la racionalidad imponía cautela. Sabía que necesitaba actuar con precisión. En lugar de correr de vuelta a la base de la montaña, Elena decidió examinar la cueva con más profundidad por su cuenta antes de involucrar a las autoridades. El instinto de periodista la impulsaba a buscar la primacía de la información, pero también la desconfianza de que algo estaba siendo orquestado. Con la linterna de su celular iluminando el interior de la pequeña grieta en la roca, Elena se arrastró más adentro. El olor a tierra húmeda y moho era más intenso allí, y la oscuridad parecía envolver el ambiente. El espacio era pequeño, apenas permitiéndole girarse. Sus ojos escudriñaban cada rincón, cada grieta en la roca, buscando cualquier vestigio que pudiera haber sido olvidado. El fragmento de la mochila de Ricardo estaba cuidadosamente fotografiado y guardado en una bolsa de plástico que llevaba para evidencias. La cueva no reveló nada más de inmediato. No había otras pertenencias, ni señales de que el grupo hubiera permanecido allí por mucho tiempo. Parecía ser solo un refugio temporal, quizás una parada desesperada durante la tormenta que los golpeó. Sin embargo, la forma en que el fragmento estaba parcialmente enterrado, como si hubiera sido deliberadamente escondido o, inversamente, dejado allí para ser encontrado, seguía martillando en la mente de Elena. De vuelta a la luz pálida del bosque, Elena volvió su atención al área exterior de la cueva y alrededor de las marcas de sendero movidas. Usó la brújula de Miguel para intentar mapear las rutas originales y las nuevas, buscando patrones. La diferencia era sutil pero significativa. Las marcas nuevas desviaban a los viajeros del sendero principal hacia un área más densa del bosque, llevando justamente a la proximidad de la cueva. No era un error accidental. Mientras observaba los árboles de los alrededores, Elena notó algo peculiar en un tronco de pino antiguo, a pocos metros de la entrada de la cueva. Era un grabado, casi invisible, cubierto por musgo y la huella del tiempo, pero logró distinguir una letra, una A mal dibujada, seguida de una J. ¿Las iniciales de Ajusco o las iniciales de alguien? La letra era demasiado rudimentaria para ser la caligrafía de Miguel. Elena fotografió el grabado desde varios ángulos. Podría ser solo un grafiti antiguo, pero en el contexto del misterio, todo se volvía sospechoso. ¿Quién habría grabado esas iniciales allí, tan cerca de la cueva y de las marcas? Con el sol comenzando a ponerse y la niebla descendiendo de nuevo sobre el Ajusco, Elena decidió que era hora de regresar. Tenía demasiadas evidencias que procesar sola y, lo que es más importante, para mantener en secreto de la policía. La colaboración con el sargento Ramírez era crucial ahora. De vuelta en la Ciudad de México, la noche había caído por completo y la niebla envolvía la ciudad como un velo. Elena fue directamente a la comisaría central, donde Ramírez todavía estaba trabajando, inmerso en papeles y llamadas telefónicas. La noticia del descubrimiento del diario había desatado una avalancha de reacciones de la prensa y las familias. «Sargento, necesito que vea esto»,
dijo Elena colocando la bolsa de plástico con el fragmento de la mochila sobre la mesa de Ramírez. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las iniciales RG. ¿Dónde encontró esto, Elena?, preguntó su voz seria. Elena explicó lo de la cueva escondida, la discrepancia en los senderos y el grabado en el pino. Describió la sensación de que las marcas habían sido intencionalmente alteradas. Ramírez la escuchó atentamente, sin interrumpir, su expresión cada vez más grave. «Una mochila de Ricardo», murmuró Ramírez examinando la tela. «Esto lo cambia todo. Esto significa que pudieron haber encontrado refugio, o al menos uno de ellos. Y el diario dice que las marcas fueron movidas», Elena complementó. «La discrepancia en el sendero que encontré apunta a eso. Sargento, alguien alteró esas marcas. Alguien quería que se perdieran». Ramírez suspiró pasándose la mano por el cabello canoso. «Es una posibilidad aterradora. Si fue sabotaje, ¿por qué ahora? ¿Por qué 30 años después el diario y las marcas reaparecen? Y el grabado en el pino», Elena continuó, mostrando las fotos en su cámara. «AJ, puede que no sea nada, pero en el contexto es intrigante». Ramírez miró las fotos con atención. «Vamos a enviar esto para analizar. Cualquier pequeña pista puede ser vital. Voy a movilizar un equipo para inspeccionar la cueva mañana por la mañana. ¿Está segura de que no hay nada más allí?» «Revisé, pero la cueva es pequeña y oscura. Puede haber algo que no vi», respondió Elena. «Pero lo más importante, sargento, es que esto no parece un accidente. Parece planeado». La conversación duró horas, con Elena y Ramírez trazando hipótesis y analizando cada detalle. La teoría de sabotaje cobraba fuerza, pero la motivación y la identidad del saboteador seguían siendo un misterio. Y, crucialmente, la pregunta sobre lo que les sucedió al grupo después de que se perdieron todavía estaba sin respuesta. Al salir de la comisaría, la niebla parecía más espesa que nunca, y el aire helado penetraba en sus huesos. Elena sentía que se estaba acercando a la verdad, pero también que estaba entrando en un juego peligroso. Las sombras de la leyenda de Clara podrían no ser entidades sobrenaturales, sino seres humanos detrás de una trama compleja y sombría. El silencio de la montaña había sido roto, y Elena estaba decidida a desvelar todos sus secretos, incluso si eso la llevaba a enfrentar peligros inimaginables. La mañana siguiente en el Ajusco amaneció fría y húmeda, con la niebla, aún presente, abrazando las copas de los árboles como un secreto. El sargento Ramírez, acompañado de un equipo forense y algunos de sus hombres, estaba de vuelta en la cueva que Elena había descubierto. La periodista los acompañaba, su cámara lista para registrar cada detalle, mientras la ansiedad la consumía. El olor a tierra mojada y la humedad en el aire eran palpables, creando una atmósfera pesada. El acceso a la cueva era estrecho, y el equipo necesitó linternas potentes para iluminar el interior. Ramírez, un hombre pragmático, observaba cada movimiento de los peritos. La presencia del fragmento de la mochila de Ricardo allí era la prueba más concreta hasta ahora de que, al menos uno de los desaparecidos, había llegado a ese lugar. Mientras el equipo revisaba la pequeña grieta, uno de los peritos, un joven con gafas y una mirada concentrada, hizo un descubrimiento. «Sargento, encontré algo más aquí, en el fondo». Todos se acercaron, y el perito, con las manos enguantadas, apuntó a una pequeña hendidura en la roca, casi imperceptible. Dentro de ella, había un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela envejecida. Ramírez lo tomó con cuidado. Era una pequeña cámara fotográfica antigua, compacta, del tipo que Ricardo usaba en 1979. Estaba corroída y mohosa, pero aún parecía intacta en su estructura. «Es la cámara de Ricardo», susurró Elena, sintiendo un escalofrío. La posibilidad de que los carretes pudieran ser recuperados era inmensa. Las últimas imágenes del grupo, quizás. Ramírez entregó la cámara al perito. «Llévenla al laboratorio. Vean si pueden recuperar algo. Es una remota posibilidad, pero tenemos que intentarlo». Mientras el equipo continuaba la búsqueda de más vestigios en la cueva, Elena decidió investigar de nuevo el pino donde había encontrado el grabado AJ. Había llevado consigo un pequeño kit de jardinería y comenzó a limpiar cuidadosamente el musgo alrededor del grabado. Con la eliminación de la capa verde, otras marcas se hicieron visibles, casi borradas por el tiempo.
No era solo AJ. Había una serie de otros grabados más pequeños, símbolos. Algunos parecían letras distorsionadas, otros diseños geométricos. Elena reconoció uno de los símbolos, una espiral con 3 puntos. Ya lo había visto antes, en libros sobre antiguas civilizaciones mesoamericanas, pero también asociado a algunos cultos y sectas esotéricas del siglo XX en México. El descubrimiento la dejó tensa. Aquello no era un simple grafiti. Parecía una marca, una advertencia, o quizás un código. Fotografió los grabados exhaustivamente y mostró las fotos a Ramírez, que la observaba desde lejos. «Sargento, el grabado en el pino no es solo AJ. Hay otros símbolos. Algunos parecen antiguos, otros, no sé». Ramírez analizó las fotos. «Interesante», murmuró, la arruga entre las cejas profundizándose. «Necesitaremos un especialista en simbología». El equipo forense, en su búsqueda minuciosa, encontró una cosa más. Un pequeño paquete de fósforos de madera, aún con algunos fósforos dentro, escondido bajo una piedra en la entrada de la cueva. La etiqueta del paquete estaba descolorida, pero el logotipo era visible, un pequeño dibujo de un águila sobre un cactus, un logotipo antiguo de una fábrica de fósforos que había quebrado en los años 80. Y en la parte de atrás, garabateado a lápiz, un nombre, Oscar. El descubrimiento de Oscar y los símbolos en el pino abrían una nueva vertiente para la investigación. No era solo una desaparición ni un accidente. Había una mano humana allí. Las marcas movidas en el diario de Miguel cobraban un nuevo y sombrío significado. No eran las sombras de la leyenda de Clara, sino sombras de carne y hueso. De vuelta al laboratorio en la comisaría, la tensión era palpable. La cámara de Ricardo estaba siendo examinada por un especialista en recuperación de datos antiguos. El proceso era lento y delicado. El sargento Ramírez, por su parte, estaba enfocado en el nombre Oscar y en los símbolos. Le pidió a Elena que investigara sobre cualquier persona llamada Oscar vinculada al Club de Senderismo Amanecer o a la región del Ajusco en la época de la desaparición. Elena se sumergió en archivos antiguos de periódicos y registros del club. Encontró algunas menciones a un Oscar Silva, un exmiembro del Club de Senderismo Amanecer, conocido por ser un montañista hábil, pero que había sido expulsado del club un año antes de la desaparición de los 6 del Ajusco por comportamiento antisocial y por haber dañado intencionalmente senderos en una expedición. Tenía un historial de inestabilidad emocional y un resentimiento profundo contra el líder del grupo, Miguel Abarca, a quien acusaba de haber arruinado su reputación. El descubrimiento le heló la sangre a Elena. Oscar Silva. El nombre coincidía. Tenía un motivo para sabotear a Miguel, pero ¿sería él el responsable de un crimen tan bien orquestado y de mantener el secreto durante 30 años? ¿Y por qué haría que las pruebas reaparecieran ahora? Mientras tanto, en el laboratorio, el especialista en la cámara hizo un ruido de triunfo. «Lo logré. Hay imágenes aquí». Todos se acercaron, sus corazones latiéndoles fuerte. La primera imagen que apareció en la pantalla de la computadora estaba borrosa y distorsionada, pero aún era reconocible. Los 6 amigos, sonriendo y saludando, con el sol saliendo de fondo. Eran los momentos iniciales de la expedición. La siguiente imagen era más oscura, granulada, capturada en medio de la tormenta. Era una foto del grupo, acurrucado bajo un refugio improvisado, los rostros tensos y asustados. La lluvia era visible, empañando la lente. Y entonces, una secuencia de imágenes que hizo que todos contuvieran la respiración. Las fotos siguientes mostraban las marcas de sendero de Miguel, siendo deshechas y reconstruidas de forma diferente, por manos que parecían desenfocadas. En una de las fotos, casi una silueta, era posible ver una figura alta, usando una capucha, alterando una de las pilas de piedras. La imagen estaba temblorosa, pero la forma humana era innegable. No eran sombras sobrenaturales, eran personas. La última imagen era la más impactante. Era un primer plano distorsionado y casi abstracto, pero lo suficientemente nítido como para distinguir un rostro. Era un hombre con facciones duras, ojos penetrantes y una sonrisa cruel, y estaba mirando directamente a la cámara de Ricardo. No era una imagen de sorpresa o pánico. Era una imagen de alguien que sabía que estaba siendo filmado
y que no le importaba. Era el rostro de Óscar Silva. El silencio en la sala del laboratorio era pesado, abrumador. El aire parecía haber sido succionado. Las manos de Ramírez estaban apretadas. Elena sintió un escalofrío en la espalda que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. El caso estaba lejos de ser un accidente o un misterio irresoluble. Era un crimen premeditado, con un saboteador que había escapado de la justicia durante 3 décadas. Pero ¿por qué los hizo reaparecer ahora? ¿Y qué pasó realmente con los 6 amigos después de esa última imagen? La imagen de Óscar Silva en la cámara de Ricardo fue un impacto. El aire en la sala del laboratorio estaba denso con la revelación. El silencio que siguió al descubrimiento fue roto solo por el tic-tac distante de un reloj y por la respiración pesada del sargento Ramírez. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una mezcla de ira y determinación. La duda había sido reemplazada por la certeza. No era un accidente, no era una leyenda. Era un acto deliberado de sabotaje y tenían un rostro para el culpable. Óscar Silva, Ramírez finalmente dijo con voz ronca, casi un susurro. Él encaja, el historial, el resentimiento contra Miguel. Pero ¿cómo reaparece ahora? ¿Y por qué el diario y las marcas fueron dejados para ser encontrados? Elena, aún procesando la imagen del rostro de Óscar, sintió un escalofrío. Él quería ser encontrado, sargento. O mejor dicho, él quería que la historia se reabriera, como si quisiera desafiarnos o quizás terminar lo que empezó. Ramírez asintió, levantándose y comenzando a caminar de un lado a otro. Esto es un juego para él, un juego enfermizo. Necesitamos encontrarlo. Ahora. Las siguientes horas fueron de pura adrenalina y trabajo intenso. Ramírez movilizó a todas las unidades. Un equipo de búsqueda fue enviado a la casa de Óscar Silva, cuya dirección antigua fue rastreada en los registros del club. Simultáneamente, se emitieron órdenes de registro y arresto. Elena, por su parte, se sumergió en toda la información disponible sobre Silva. Había desaparecido de los registros públicos poco después de 1979, pero Elena descubrió que tenía una hermana distante que aún vivía en la Ciudad de México y que, sorprendentemente, se había mudado a un barrio adyacente a la base de la Jusco en los años 90. Esta información fue crucial. Ramírez envió un equipo para monitorear la residencia de la hermana, imaginando que, si Óscar aún estaba vivo y viviendo en la zona, podría tener contacto con ella. Mientras esperaban noticias de los equipos, Elena y Ramírez revisaron el diario de Miguel y las fotos de la cámara de Ricardo. La secuencia de las imágenes era clara. La emboscada en medio de la tormenta, la alteración de las marcas y, finalmente, el rostro de Óscar. Pero había una laguna. Las últimas anotaciones de Miguel hablaban de luces, voces y una brújula volviéndose loca. La cámara de Ricardo dejó de filmar en el momento en que Óscar aparece. ¿Qué pasó después? Él los desorientó, los llevó lejos del sendero principal. La cueva fue un refugio temporal, pero no se quedaron allí. La pregunta es, ¿a dónde los llevó? Elena reflexionó en voz alta. Ramírez asintió. No habría dejado supervivientes para contar la historia. Si fue sabotaje, necesitaba asegurarse de que no hubiera testigos. Pasaron las horas. El reloj en la pared de la comisaría parecía andar más lento. La tensión era palpable. Finalmente, el teléfono de Ramírez sonó. Era el equipo que estaba en la casa de la hermana de Óscar Silva. «Sargento, está aquí. Intentó escapar, pero lo detuvimos. Está muy diferente, pero es él. Confirmamos las huellas dactilares». Ramírez cerró los ojos por un instante, una mezcla de alivio y rabia en su rostro. «Tráiganlo aquí», ordenó con voz firme, «y asegúrense de que no tenga contacto con nadie». La noticia se extendió rápidamente por la comisaría y un murmullo de emoción y alivio llenó el aire. Después de 30 años, el misterio de los 6 de la Jusco estaba a punto de ser desvelado. El secuestrador y saboteador, finalmente, había sido capturado. Cuando Óscar Silva fue llevado a la sala de interrogatorio, Elena y Ramírez lo observaron a través del vidrio unidireccional. Era un hombre de edad avanzada, con cabellos blancos y un rostro marcado por arrugas, pero sus ojos aún conservaban la misma intensidad perturbadora vista en la fotografía de Ricardo. Había una sonrisa fría en sus labios,
como si la captura fuera parte de su propio plan. Vestía ropa sencilla, pero limpia, y no parecía en absoluto sorprendido de estar allí. La niebla de la noche aún cubría la ciudad, y el aire frío parecía infiltrarse incluso en la sala de observación. Ramírez entró en la sala de interrogatorio, su expresión seria, sin ningún indicio de emoción. Elena observaba desde fuera, con el corazón latiéndole fuerte. El aire parecía más pesado que nunca. «Óscar Silva», Ramírez comenzó con voz grave. «Mi nombre es Sargento Ramírez. Usted ha sido detenido en relación con la desaparición del grupo de senderismo en 1979. Óscar rió, una risa seca y sin humor. «Por fin, sargento. Tardaron 30 años. Pensé que nunca llegarían a mí». Sus ojos se fijaron directamente en la cámara de seguridad, como si supiera que Elena estaba observando. Había un brillo de desafío en su mirada. Ramírez no se inmutó. «Tenemos las pruebas, Óscar. El diario de Miguel Abarca, la cámara de Ricardo González. Su rostro está en la última foto, las marcas de sendero que usted alteró. Es hora de que nos diga qué pasó con ellos». Óscar dejó de reír y su expresión se endureció. «Ustedes no saben nada», replicó, elevando la voz. «Esos tontos. Miguel Abarca pensó que era el rey de la montaña. Me humilló, me expulsó del club. Él pagó el precio por eso». La revelación confirmaba las sospechas de sabotaje por venganza. Pero la historia aún no estaba completa. ¿Dónde estaban los 6 amigos? ¿Qué pasó con ellos después de que fueron desorientados? La tensión en la sala de interrogatorio era palpable, mientras Óscar Silva, el saboteador de 30 años, finalmente comenzaba a desvelar los secretos de aquel fatídico día. ¿Qué revelaría? Y Elena estaba lista para escuchar la verdad, por más sombría que fuera. El rostro de Óscar Silva no mostraba arrepentimiento, solo un retorcido sentido de triunfo. En la sala de interrogatorios, la fría luz de la lámpara se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo casi inhumano. El aire era denso, cargado con la tensión de 30 años de silencio. Elena observaba desde el otro lado del cristal, su pluma inmóvil sobre el cuaderno, atenta a cada palabra. El sargento Ramírez mantuvo una postura inquebrantable, su voz una roca frente a la marea de la maldad. «¿Por qué Miguel Abarca?», inquirió Ramírez, directo al grano. Óscar sonrió una mueca carente de calidez. «Miguel, siempre el líder perfecto, el intachable. Me echó del club, ¿sabes? Por conducta irresponsable. Yo, que conocía la montaña como nadie, me humilló frente a todos. Le prometí que se arrepentiría, y Miguel Abarca nunca subestimó mi palabra». Su voz era monótona, casi desapasionada, como si relatara un viejo recuerdo sin emociones. «La tormenta de 1979 fue mi oportunidad. Sabía que irían a la Jusco. Monitoreé sus movimientos. Me adelanté a ellos aprovechando la oscuridad de la noche. Pasé horas alterando sus marcas de sendero, moviendo las pilas de piedras, desorientando las cintas. Me aseguré de que, cuando llegara la tormenta, estarían perdidos sin remedio. Quería que sufrieran el miedo, la desesperación. Quería que Miguel sintiera lo que era estar solo, abandonado, sin un camino claro». Elena sintió un escalofrío. Era un plan metódico y cruel. «¿Las luces? ¿Las voces que Miguel menciona en su diario?», preguntó Ramírez. Óscar se rió entre dientes. «Ah, las luces. Sí. Llevaba una linterna potente. Me movía entre los árboles, creando destellos para que pensaran que era otro grupo o que la ayuda estaba cerca. Y las voces, mi voz, susurrándoles, burlándome de ellos desde la distancia. Quería jugar con sus mentes, llevarlos al límite de la locura por el frío y el miedo, que sintieran que la montaña se volvía contra ellos». «¿Y qué pasó después?», insistió Ramírez, su voz apenas un murmullo pero cargada de una furia contenida. «¿Qué les hizo a los 6? Óscar se reclinó en su silla, su mirada fija en el sargento. «No les hice nada directamente, sargento. No soy un asesino de sangre fría, solo los guié. Los llevé a un lugar que solo yo conocía bien en la montaña. Una falla geológica antigua, una grieta profunda, casi imperceptible entre la vegetación densa oculta por rocas y arbustos. En la oscuridad, con la niebla y el pánico, era imposible verla. Los empujé hacia ella sin tocarlos. Fue la montaña quien los engulló, no yo».
La frialdad de su confesión era escalofriante. No fue un asesinato directo, pero sí un acto calculado de sabotaje y abandono, empujándolos a una muerte segura. Los gritos duraron poco. La tormenta, la niebla, el eco. Nadie los escucharía. Nadie los encontraría jamás, continuó Oscar, un atisbo de satisfacción en su voz. Dejé sus cosas en la cueva, cerca de allí. Quería que fueran encontrados algún día, que el misterio persistiera, que Miguel y sus amigos fueran recordados como los perdidos del Ajusco y que yo fuera el que conociera su verdadero destino. ¿Y las pruebas? ¿El diario? ¿La brújula? ¿Las marcas? ¿Por qué los hizo reaparecer ahora, después de 30 años? Preguntó Elena, incapaz de contenerse, irrumpiendo en la sala de interrogatorios. Oscar la miró directamente, sus ojos brillando con una extraña lucidez. Porque la gente olvida, señorita, y a mí no me gusta que olviden. La noticia de mi recaptura, la reapertura del caso, eso trae la historia de vuelta a la vida. Ahora, todo el mundo sabrá lo que le pasó a Miguel Abarca. Yo quería ver sus caras de asombro y desesperación al saber la verdad. Quería ser el narrador de esta historia. Me cansé de esperar en las sombras. La explicación de Oscar era tan retorcida como su crimen. Había pasado décadas planeando el momento de su revelación, disfrutando del misterio que él mismo había creado. La espera en el diario de Miguel era irónica. El que esperaba era Oscar, pacientemente, para que llegara el momento de su macabra confesión. Ramírez terminó el interrogatorio y se llevó a Oscar Silva, su expresión más sombría que nunca. Elena se quedó en la sala de observación, el peso de la verdad cayendo sobre ella. Los 6 amigos no se perdieron por un accidente, ni por una leyenda. Fueron víctimas de una venganza calculada, de un hombre cuyo resentimiento se pudrió durante décadas hasta convertirse en un acto de crueldad extrema. La niebla seguía cubriendo la Ciudad de México esa noche. El caso de los 6 del Ajusco ya no era un enigma, sino una tragedia con nombre y apellido. Pero ¿dónde estaban los cuerpos? ¿Podrían finalmente las familias tener un cierre? Y Elena, ¿cómo procesaría esta verdad tan devastadora y fría? La verdad era dura, pero ahora finalmente era real. La confesión de Oscar Silva resonó en las paredes de la comisaría, una verdad brutal que después de 30 años finalmente ponía fin al misterio de los 6 del Ajusco. El aire gélido de la noche en la Ciudad de México parecía transportar el peso de esa revelación, envolviendo a Elena en una mezcla de alivio y una profunda tristeza. La búsqueda de los cuerpos se volvió la prioridad absoluta del sargento Ramírez. Al día siguiente, con la luz pálida de la mañana abriéndose paso a través de la neblina persistente en el Ajusco, un equipo de rescate especializado, con guías y cartógrafos, fue enviado al lugar exacto que Oscar había descrito, una falla geológica oculta, una grieta profunda y olvidada en el corazón de la montaña. La zona era densa, con vegetación intrincada y rocas resbaladizas, un laberinto natural que había guardado su secreto durante 3 décadas. Elena los acompañó, sintiendo el frío húmedo que penetraba hasta los huesos y el peso de la historia sobre sus hombros. La búsqueda fue ardua y peligrosa. El terreno era traicionero, exactamente como Oscar lo había planeado. Después de varias horas de trabajo meticuloso, el equipo de rescate localizó la grieta. Era un abismo natural, casi camuflado por la maleza y las formaciones rocosas que se abría en las profundidades de la tierra. La oscuridad en su interior era absoluta y el silencio era perturbador. Con equipos de descenso y luces potentes, los rescatistas comenzaron a explorar la falla. La espera fue agonizante para Elena y el sargento Ramírez, que observaban desde la superficie. El tiempo parecía estirarse. Horas después, la comunicación llegó desde las profundidades. Habían encontrado restos. No eran esqueletos completos, sino fragmentos óseos dispersos por la caída y el paso del tiempo, junto con algunos restos de ropa y equipo de senderismo corroído. La montaña, finalmente, había devuelto a sus desaparecidos. La identificación de los restos fue un proceso doloroso pero crucial. Los análisis de ADN y los pocos objetos personales encontrados confirmaron que pertenecían a los 6 miembros del Club de Senderismo Amanecer: Miguel, Ana, Ricardo, Sofía, Carlos e Isabel. Las familias fueron notificadas.
Para Clara, la hermana de Ana, la noticia fue devastadora pero también liberadora. Después de 30 años de incertidumbre, la verdad, por más dolorosa que fuera, finalmente les permitía llorar y dar un cierre a sus seres queridos. Elena redactó su artículo. No era solo una noticia, era una crónica de 3 décadas de dolor, misterio y una cruel venganza. Detalló la confesión de Óscar Silva, su resentimiento contra Miguel, el plan metódico de sabotaje y cómo la montaña se convirtió en su cómplice involuntaria. Describió la búsqueda, el hallazgo de los restos y el impacto en las familias. La historia de Los 6 del Ajusco ya no sería una leyenda, sino una trágica lección sobre la oscuridad de la venganza humana. El juicio de Óscar Silva fue rápido. Enfrentó cargos por múltiples homicidios calificados y otros crímenes. Su frialdad en el interrogatorio se mantuvo, e incluso en la corte, mostró una perturbadora falta de remordimiento. La evidencia era abrumadora. El diario de Miguel, la cámara de Ricardo con su rostro, su propia confesión. Fue condenado a la pena máxima y pasaría el resto de sus días en prisión. Para Elena, el caso de Los 6 del Ajusco se convirtió en un hito en su carrera, pero también dejó una marca profunda en su alma. Había desenterrado una verdad que la había llevado a los límites de la racionalidad, enfrentándola a la maldad humana y a la capacidad de la naturaleza para guardar secretos. La historia fue ampliamente cubierta, ganando premios y reconocimiento. Pero más allá de los titulares, Elena sentía el peso de las vidas perdidas y el dolor de las familias que ahora podían finalmente empezar a sanar. Con el tiempo, la niebla sobre el Ajusco siguió apareciendo y desapareciendo con las estaciones, pero para Elena ya no era solo un fenómeno climático. Era un velo que había ocultado una verdad terrible, un recordatorio de que algunas sombras no son leyendas, sino las que el propio ser humano proyecta. El Ajusco, que por tanto tiempo había sido sinónimo de misterio, ahora era también un monumento silencioso a las víctimas de una venganza que trascendió el tiempo. La historia se había cerrado, pero sus ecos permanecerían para siempre, como un susurro en la niebla de la montaña.